la carta que le enviara el Papa Francisco con motivo de la beatificación del cura Brochero. Por el valor del contenido Sí, lo escucho, lo escucho. de esta carta, es que quería Sí. compartirles algunos conceptos ¿Cómo? que desarrolla el Papa Francisco en esa carta y también algunos conceptos No, el caudal no se toca. El caudal depende del río Gualeguay. Claro. Sí, claro, iba hacia el lado del este de Uruguay. No, se rellena de la parte justamente del lado de Rosario Tala. Entonces ahí de la costa que cae vertical pasa a ser un tendido, como yo le explicaba, un talud suave de 1 en 3. El canal se va a correr solo por las sucesivas crecidas. Como es un cauce con mucho movimiento de fondo y principalmente por el lavado superficial de la cuenca íntegra, ¿no es cierto?, no de la cuenca inmediata. Entonces todos los bancos que van aportando va a sufrir una modificación, sobre todo esa lengua que avanza, digamos, de la parte de enfrente, o sea, de la margen izquierda, esa se va a comer solita, ¿no es cierto? Porque, claro, es arena que fue dejando el mismo río, que la gente no lo explota porque le queda atrás mano porque tiene que cruzar el puente, ¿no? La velocidad del agua se incrementa, pero en muy poco. Está bien que uno, al colocarle una barrera de la margen derecha, ¿no es cierto?, la dirección de hidráulica sistemáticamente, sobre todo el río Gualeguay, se dedica a hacer aforos. Aforos es medir el caudal que pasa cuando suceden determinadas precipitaciones. Entonces, hemos tenido aforos en el cual de cota en el hidrómetro del balneario, ¿no es cierto?, de 9,50, y por ejemplo, en el cauce principal, donde estaría el puente de hormigón, porque el cauce es un cauce que lo determina todo el ancho del río, no solamente lo que pasa por ahí. Entonces, en ese cauce principal, por ejemplo, para altura de hidrómetro 9,50, dio aproximadamente 1.500 metros cúbicos por segundo de caudal. En el aliviador inmediato, que gran parte del agua que hoy estaría pasando donde la cota es inferior, ¿no es cierto?, se pierde o digamos se reparte en ese aliviador. Eso representa aproximadamente un 15%. O sea, si nosotros tomamos los perfiles de velocidades de toda la sección, no hay velocidades significativamente que se incrementan, ¿no es cierto? Inclusive esta protección del revestimiento del talud permite velocidades que superan los 5 metros por segundo, y en ningún lugar de todo el cauce supera los 2 metros por segundo. Y las velocidades mayores no se dan justamente en las márgenes ni en el fondo, se dan aproximadamente en el centro, con toda la distorsión que esto atrae debido a la forma que se encuentra todo ese proceso erosivo. Entonces el río, por la lengua, tiende a buscar hacia el lado de Tala. Ahí entra a remolinear, entonces deposita en la lengua esa y desgraciadamente pasa como puede hacia agua abajo del puente, ¿no? ¿Qué lugares recorremos nosotros? Sí. ¿Cuáles son los lugares que visitamos habitualmente? ¿Cuáles son los lugares que no visitamos habitualmente?
por qué visitamos los que visitamos y por qué no vamos a ciertos espacios, a ciertos lugares. También, y siguiendo la carta del Papa Francisco, allí del 14 de septiembre, sobre el cura Brochero, él expresó que el cura Brochero era en una visita en sí mismo, una visita de Jesús a cada familia. La persona de él era una visita del mismo Jesús. Sí, yo lo escucho. Él llevaba la imagen de la Virgen, el libro de oración para la palabra de Dios, las cosas para celebrar la misa, y se acercaba para charlar, tomar un mate, acercarse a su gente. Y la gente No afectaría en nada afectaría, porque si uno observa los aliviadores que están construidos, son muy generosos en los puentes, pero desgraciadamente la mano del hombre, cuando pasan fibras ópticas, telefonía antiguamente, gasoductos, lo que sea, siempre ha ido dejando terraplenes. Entonces, esos terraplenes son los que perjudican el escurrimiento. ¿Por qué? Porque usted tiene muchísimos puentes y muchísima luz, pero resulta que uno va abajo y no se encuentra con la luz que ve arriba. No tiene coincidencia. Y resulta que empieza a observar más y se encuentra que hay terraplenes, o sea, caminos que han dejado para, ya le digo, construir estas cosas. Y aparte, esta superficie es insignificativa en eso. Por otra parte, también se está estudiando, más que estudiando, está tratando de terminarse la adjudicación y licitación del arroyo Tala, en el cual una de las propuestas que yo le hago, el arroyo Tala tiene una desembocadura un poco caprichosa. Si uno lo empieza a ver, es como que se quiere oponer a la creciente, no a la creciente, a cómo el Gualeguay entra, ¿no es cierto?, o pasa. Entonces, por un lado, es como que el Tala quiere hacer así y el Gualeguay es como que lo frena. Entonces, si están ellos mismos forzándose, y bueno, démosle la salida al Tala. En el segundo aliviador, si usted se fija, pase por la ruta, mire hacia el balneario, va a ver la cantidad de lagunas que hay. Con muy poco, con una canalización mínima, se podría unir el Tala, el ferrocarril y estas lagunas. E inclusive eso serviría para que parte del agua servida que largan las lagunas de tratamiento pasen aguas abajo del balneario. No sé si le es claro la respuesta. Sí. Ajá, sí, acá en la Alameda. Bueno, pero... 10.90. 10.90 es lo que dice la policía. Sí. Sí. Se hizo por un estudio estadístico de niveles. Sí, si vos hablas en cota de hidrómetro local, es 10.90 el máximo. 31.50 está por encima de los 10.90. Vamos a entenderlo un poquito. Una cosa es la cota del IGN, ¿no es cierto? Que el IGN, antiguamente IGM, es un plano de referencia, ¿no es cierto?, que tiene en cuenta el cero de Mar del Plata.
Entonces, todo el país, para decir, estamos altos, estamos bajos, entonces se trazó ese plano imaginario en el cual nosotros decimos, por ejemplo, 3150 IGN. Ahora se ha cambiado por Instituto Geográfico Militar, es Instituto Geográfico Nacional. Bueno. ¿Dónde está el hidrómetro? El hidrómetro 1 en 3. O sea, está la parte de 3150, uniforme, planteada con los declives para que se dé el escurrimiento de las lluvias. A partir de 3150 cae hasta cota 17 que se mete en el agua. Y todo lo que está acá hoy erosionado se rellena. No, al revés. 3 metros, o sea, el talud le queda así. 3 metros así, 1 así. Es bien, es suave, es suave. Por el terraplén de la vía y por el terraplén de la ruta. Eso, para permitir el paso en la creciente, existen los aliviadores, los puentes principales y los aliviadores. Tanto el ferrocarril, que lo tiene bien hacia el lado de Basavilbaso, si ustedes lo ven, el puente no termina en un terraplén como termina la ruta, sino que termina en un aliviador muy largo, porque pasa el agua por ahí, y recién el primer aliviador del ferrocarril está enfrente al segundo aliviador de la ruta. Quiere decir que el río, cuando no supera la vía, se frena en el terraplén que generaron en el año 1887 los ingleses que hicieron la vía, ¿cierto? Cuando se hace la ruta se copia prácticamente los aliviadores que había hecho el ferrocarril. O sea que al río lo está frenando hace casi 200 años, lo está frenando los aliviadores de la necesidad de comunicarse del hombre. Digamos. Lo que está explicando el ingeniero de Persia es que se hicieron los aliviadores que ahí están, que está la mancha celeste, no sé si la ven, que es por donde estaría pasando el agua, ¿no es cierto? Cuando el agua no pasa ni por encima de la vía ni por encima de la ruta, nunca pasó. O sea que el freno lo está haciendo la vía, que es una obra de hace 200 años. Lo que nosotros quisimos hacer es, entre el puente principal y el primer aliviador, para no afectar absolutamente nada, es generar una superficie de esas 9 hectáreas, que son 300 por 300, para poder desarrollar en esa superficie un terreno que no se inunde. Nada más que eso. El río toma una longitud de valle de inundación de 7 kilómetros. Ahí yo puse unas fotos, que se ve cómo está cuando está crecido. Tiene 7 kilómetros, 4 kilómetros para el lado de Tala y 3 kilómetros para el lado de Baso. Cuando el río está en 9,50, yo lo he medido y tiene 7 kilómetros. Yo no creo que 300 metros de control, digamos, de ahí de relleno, afecten el paso del agua, cuando ya lo está frenando el terraplén de la vía. Aparte, perdón que me meta, es una sección, se pone el terraplén en una sección ciega.